compadre. Sí, mira, yo quería primero que todo contarles de que hoy vamos a terminar como el CO2 en la historia de las atmósferas planetarias. Es muy importante para que vamos a sacar unas conclusiones muy bonitas en el contexto de la astrobiología y vamos a empezar en el ciclo del CO2. ¿Qué es lo que yo quiero, muchachos? Lo que yo quiero, muchachos, es que ustedes, cuando estén reunidos con la familia, cuando estén en una reunión con amigos, y los profesores que haya aquí, y puedan ver los audios y mirar las notas y mirar toda la información, puedan hablar mejor y más coherentemente científicamente sobre el cambio climático. De eso se trata. Por eso hemos hecho este journey, que es larguito, pero tiene su razón de ser. Y ya hoy empezamos el ciclo del CO2 y ya empezamos a hablar más concretamente, entrar en materia. Pero teníamos que entender primero la molécula, y etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a tratar, la idea es tratar de, bueno, en su imaginación, y voy a hacer un resumen de la historia atmosférica y los hitos geofísicos que han sucedido en la historia del planeta Tierra. Y los voy a juntar con el CO2. Ya veníamos con eso. Entonces vamos a hacer un resumen y ya íbamos a empezar a sacar muchas conclusiones. Entonces, volvemos la imaginación. Entonces, ¿qué fue lo primero que pasó? Se formó la Tierra. ¿Hace cuánto se formó la Tierra, muchachos? La Tierra se formó hace 4.567. Ese es de las fechas más concretas que hay en IA, en todo lo que usted consulte. 4.537 millones de años se formó el planeta Tierra de la creación del disco protoplanetario, ¿correcto? ¿Y qué pasó en la escena secundaria? Después de la escena secundaria se formó una formación de una atmósfera primaria, ¿correcto? Entonces esa fórmula primaria se formó entre 4.567 de la formación del sistema de la Tierra a 4.480 millones de años y duró entre 50 y 60 millones de años. Esa fórmula primaria era una fórmula rica en helio y en hidrógeno, muy débil, o sea, era delgada, ligera, una atmósfera muy ligera, y los vientos T-Tauri de un sol joven y la poca masa del planeta para sostener semejante atmósfera tan ligera y la falta de magnetismo llevaron a la pérdida de esa atmósfera primaria, que es la primera atmósfera que hubo en nuestro planeta. Muchos, cuando ustedes van a buscar, muchos van a encontrar que son 3 atmósferas. Realmente, para muchos científicos existen solo 3 atmósferas, pero para muchos profesores, cuando están explicando esto, es mejor dividir en 4 atmósferas, porque la cuarta atmósfera es mucho más explicativa que reducirla a 3. Pero ustedes van a encontrar, oh, Sergio, pero son 3 atmósferas. No, son 3 atmósferas, pero en muchos contextos científicos y divulgativos en las universidades ponen la cuarta atmósfera porque es muy ilustrativa. Entonces vamos en eso. Entonces, después de la formación de la primera atmósfera,
Y esa atmósfera, ¿qué pasa? Empieza a barrerla los vientos que acabo de decir y inmediatamente viene el primer evento, que es la primera diapositiva, el impacto con Teia. Entonces impacta este asteroide, forma la Luna, ese impacto deja la Tierra en un ángulo que posibilita que haya estaciones en este momento en la Tierra, todo eso ya lo sabemos, ¿para qué volver a eso? Ese impacto sucedió entre hace 4.500 millones de años y 4.480 millones de años. Barrió la atmósfera primaria de lo que quedaba y reinició la atmósfera, creó las condiciones necesarias para la atmósfera secundaria que vendría después. Entonces, inmediatamente el impacto con Teia, pero fue prácticamente inmediatamente viene un bombardeo intenso temprano. Ese bombardeo intenso temprano no es ese es el tardío, Andrés. Pero más o menos lo quiero explicar. Ese es el tardío porque miren los océanos. No se había condensado el agua. Fíjese y verá que es fácil de entender. Cuando usted ve toda esta agua y dice, ¿y por qué el bombardeo intenso temprano con agua? Si es que el vapor de agua no se había condensado. Correcto, Andrés. Entonces es el bombardeo intenso temprano que terminó después del impacto hace 4.400 millones de años. Inmediatamente viene la formación de la atmósfera secundaria, que ya tiene agua, CO2, nitrógeno, dióxido de azufre, etc. Desde hace 4.400 millones de años a 2.500 millones de años. La atmósfera secundaria es larguísima, va de 4.400 millones de años a 2.500 millones de años. Se forma después del impacto con Teia, cuando se solidifica la corteza. La corteza logra solidificarse y entonces empieza a crearse esta segunda atmósfera. ¿Cuál es la característica principal de esta segunda atmósfera? Es la desgasificación volcánica. Empiezan los volcanes a producir la desgasificación volcánica y empieza a dominar el vapor de agua, principal gas de efecto invernadero en ese momento. Entonces, el principal gas de efecto invernadero desde un principio, porque en la atmósfera, perdónenme una cosa, en la atmósfera primaria no había CO2, que esa atmósfera débil que los barrió los vientos, no había CO2, muy poco. El CO2 tampoco, había un poco, pero no mucho, pero la primera atmósfera que tenía un efecto invernadero fue el agua. Nosotros tuvimos un efecto invernadero húmedo al principio, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, esa desclasificación volcánica, entonces domina el CO2, el agua como efecto invernadero, luego va a dominar el CO2 después de eso, y luego posteriormente el metano, y luego el CO2. Eso es una historia muy bella, porque es una historia que la vamos a hacer aquí. Hubo un momento en que dominó el metano, otra vez que dominó el CO2 y luego dominó el CO2. O sea, es una obra muy hermosa y tiene un contexto astrobiológico muy importante, porque lo voy a contar ahora. Entonces, al bajar las temperaturas globales, volvamos a recordar esto, se condensa el vapor hace entre 4.400 millones de años a 4.200 millones de años. Llueve por 1.000 años o por 10.000 años, hay gente que dice una cosa a la otra, pero llueve por mucho tiempo, digámoslo aquí, como un diluvio, el verdadero diluvio universal. Se forman los primeros océanos primitivos, estos que ven ahí en la gráfica. Entonces, en general, digamos, la atmósfera primaria estuvo dominada por perdón, la atmósfera secundaria estuvo dominada por el vapor de agua al principio y cuando el agua se condensó, el CO2 tomó el control como gas de efecto invernadero. Inmediatamente viene otro evento, que es la formación, el bombardeo intenso tardío, que es el que estamos viendo ahí, ¿cierto? Entonces, esto es una atmósfera anóxica totalmente y ya están empezando las metanógenas a producir metano. Eso es más o menos. Esto produjo muchos nichos prebióticos donde se pudieran hacer reacciones químicas muy importantes. La energía de estos impactos también posibilitó reacciones químicas, etcétera, etcétera. Entonces fue ese bombardeo intenso, tardío, fue entre 4.100 millones de años y 3.800 millones de años. La mayoría habla de 3.900 millones de años, pero es más o menos
Estos, estos meteoritos y cometas que caen en esta imagen del bombardeo tardío tienen muchos silicatos hidratados. Entonces viene un gran aporte de agua. Pero miren, muchachos, esto nos lo enseñaron mal y es de las cosas, por eso hice este trabajo a estos profesores, porque hay cosas que tenemos que corregir. Entonces nosotros pensábamos que según la relación isotópica, Andrés, lo vimos muchas veces, que el agua del planeta había venido ahí, en ese bombardeo intenso tardío. Pues no es verdad, no es verdad. La mayor, la mayor parte de, sino la mayor parte del agua terrestre, según las relaciones isotópicas, lo nuevo, llegó durante la acreción planetaria hace entre 4.567 y 4.400 millones de años, antes del impacto con Theia y antes de la atmósfera secundaria, y por supuesto, antes de este evento, el bombardeo intenso tardío, a través de condritas carbonáceas antiguas durante la formación de la Tierra. Entonces, la mayoría es muy antigua. La otra viene por outgassing, por volcanismo, y la otra la traen estos asteroides y cometas durante el bombardeo tardío. Pero la mayoría, porque es que nosotros teníamos un enredo con eso en Ameba, y bueno, yo tuve que leer muchos artículos para poder desenredar esta vaina, porque esto no es así, es así como lo estoy diciendo. Si hay otra idea y alguien lo ha leído de otra forma, nos lo cuenta en este momento. En la formación del planeta, la mayoría. O sea, en la nube, o sea, en la acreción, ¿cierto? Por eso. Y otra por desgasificación. Y otra en este bombardeo, ¿cierto? Y fuera eso, este bombardeo trajo pues compuestos orgánicos y no sé, no hablamos de paspermia, pero trajo enriquecimiento químico. Entonces, estamos en la atmósfera secundaria, entonces evolucionan las metalógenas hace entre 3.800 y 3.000 millones de años, que usan el CO2 más el hidrógeno molecular para producir metano. Esto lo vamos a ver cuando veamos el CO2 en los sistemas biológicos. Este metano es muchísimo más potente de efecto invernadero, entre 28 y 30 veces. Algunos hablan de 50 veces más potente el metano. Entonces, toma el control el metano. Entonces, toma el control del metano como gas de efecto invernadero que protege la Tierra de un sol muy débil, entre 33 y 35% más débil, como ya lo hemos dicho. Y las temperaturas globales eran impresionantes, casi los 200 grados, averaje, hoy tenemos 15, era una cosa impresionante. Y en estas condiciones, que duró 800 millones de años, la vida prosperó. Entonces, si nosotros tenemos un biomarcador, un biomarcador como es el oxígeno, aquí no hay oxígeno. Aquí hay una cantidad de metano atmosférico. Aquí el CO2 tampoco es que esté en altísimas cantidades. Es algo extraño porque vamos a mirar para adelante cómo es esto. Entonces, el metano en esta época de 800 millones de años, muchachos, era entre 1.000 a 2.000 partes por millón. Esto es brutal. Nosotros tenemos 1.93 partes por millón y ya les voy a explicar que eso ha subido demasiado. Como el CO2 ha subido, el metano ha subido mucho. O sea, para un interglacial como el que estamos ahora en el Holoceno, 1.93 es mucho. Y sin embargo, siendo mucho, estamos entre 1.000 a 2.000 partes por millón de metano en esa época a hoy a 1.93. Es una barbaridad. Y esta atmósfera era anóxica totalmente, pues, ¿cierto? Entonces, recordemos que las cianobacterias ancestrales evolucionaron hace entre 3.500 millones de años, más, posiblemente más, estromatolitos, o más, ¿cierto? Y eran una fotosíntesis anóxica. La fotosíntesis oxigénica evoluciona alrededor de entre 3.200, 3.000 a 2.700 millones de años.
Entonces el CO2 que se producía por esta fotosíntesis reaccionaba con el hierro en el mar. Entonces, la reacción es esta. Fe2 más, que es hierro ferroso, más un cuarto de oxígeno para producir hierro férrico, que es Fe3 más, y óxidos. Y estos óxidos crean las bandas de hierro. Entonces, ese CO2 se acumulaba porque reaccionaba con el hierro. No se podía acumular porque reaccionaba con el hierro, es lo mismo que el oxígeno. Entonces, ese era cuando el oxígeno logró subir un poco de un valor. Aquí es donde tenemos otro problema, Andrés. ¿Qué? Pásame un gráfico del oxígeno, Andrés. Mira, nosotros creemos que cuando las... bueno, volvemos a pasar los gráficos, Andrés. Bueno, lo queríamos en orden diferente. Bueno, ya seguía no, entonces, ¿la que sigue? No, esa no. Esa no. Paremos ahí. Les iba a contar otra cosa. Enseguida mostramos eso. Entonces, este oxígeno empezaba a reaccionar con el hierro, ¿cierto? Para producir óxidos. Entonces se acumulaba un poquito, no lograba acumularse en la atmósfera. Cuando el oxígeno, mostrame la gráfica, adelantate más, mostrame la gráfica, no, más. Ahí, no, la anterior, esa. Cuando el oxígeno logró subir un poquito, le voy a decir los valores, hace más o menos 2.400 millones de años, se produce el gran evento oxidativo producto de estas cianobacterias fotosintéticas produciendo oxígeno, pero reaccionaba con el hierro y empezaba a construir estos belts, pero era muy poco. Entonces nosotros teníamos una idea que el oxígeno subió 1% en este momento, en el gran evento oxidativo. Eso no es cierto. El oxígeno subió de 10 a las menos 5 a 10 a las menos 3 PAL. El PAL es igual al 21% que nosotros tenemos hoy. Eso es un PAL, ¿cierto? Usted tiene esa medida. Entonces, el oxígeno subió ahí en esos 2.45. El oxígeno logró subir a aproximadamente 0.00021% o 0.21%, bajísimo, ni siquiera, pero lejos del 1%. Y aún así, en esa suba tan pequeña, logró depletar el metano y crear el evento de bola de nieve. Pásame la anterior, Andrés, ya esta. Entonces, esta es lo que yo estoy diciendo. Mire cómo sube el oxígeno. El oxígeno, hace 2,5 millones de años empieza a subir el oxígeno. Usted ve una subida muy grande, pero estamos hablando de 10 a la menos 4. O sea que sería más o menos, ese 10 a la menos 5 sería más o menos 0.0021% de lo que es hoy. Porque sería 10 a la menos 5 PAL. Si me logran entender o lo explico un poquitico más claro. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo, muchachos? El oxígeno no subió, sino alrededor del 1% por allá hace 800.000 años, por aquí en la parte de arriba de la gráfica. Volvamos a la gráfica anterior, Andrés. No, la anterior. Esa. Mire que el oxígeno logra subir, empieza a subir el 1% por aquí, así por este coso. O sea que el planeta se mantuvo anóxico, con niveles bajísimos de PAL. 10 a la menos 5, 10 a la menos 10 PAL. El PAL es igual a 21% de oxígeno. O sea que si este planeta es un planeta que, si el oxígeno es un biomarcador, este planeta estuvo toda la vida
burbujeando de vida sin oxígeno. Primera conclusión. Y segunda conclusión, no se necesitaron niveles de oxígeno muy altos para crear en ese gran evento de oxidación, cuando ya se acumuló, no se creó muy altos para que se depletara el metano y reaccionara con el oxígeno, porque usted sabe que el oxígeno depleta el metano, lo convierte en CO2 más agua. Entonces, no se necesitó niveles muy altos, sino una pequeña subida, pero es que es una subida ínfima de oxígeno. Y la gráfica anterior, vuelvo, la pongo, Andrés, la otra. Esa. O sea, mire que aquí está mostrando cómo subió esto, y mire cómo subía, la suba en 10 a la menos 2, 10 a la menos 5. Es unas subas absolutamente impresionantemente bajas. Este planeta fue anóxico todo el tiempo. Todo el tiempo. Vino a subir hace 800 millones de años, a empezar a subir el 1%, etcétera. Entonces, el 1%, claro, repleto de vida microbiana, pero no había la protección que produce el oxígeno cuando posibilita la formación del ozono. Entonces, los rayos ultravioleta pegaban duro toda esa época. Sí, profesor. Las evidencias de las concentraciones o de las composiciones atmosféricas, ¿en dónde se buscan? O sea, de la corteza terrestre en las rocas. Eso es muy bueno, vamos a tener un bloquecito que es de dónde saco las evidencias de todo esto. Se sacan de isótopos de O16, O18, de los sedimentos, en Bostock se sacan todos esos lodos, se sacan de foraminíferos, de conchas, son una cantidad de evidencias, tanto isotópicas, para poder dar estos valores. Sí, pero ¿y en las primeras atmósferas hace? Circones, hay circones, que son muy antiguos y están hidratados y muestran mucha parte de la atmósfera en esa época. Vamos a tener una conversación sobre eso. Es muy importante la pregunta, porque es que yo estoy dando unos datos y pero ¿cómo sabes? ¿Cierto? ¿Esto cómo lo descubrieron? Sí, y otra preguntita. ¿Por qué siempre se toma el hierro como parámetro para medir el aumento de concentración de oxígeno o disminución de oxígeno? ¿Por qué no se toma otro elemento? Si el oxígeno se puede unir a otros. Sí, pero como el oxígeno que se estaba produciendo más que todo en el mar por las cianobacterias, recuerde que la conquista de tierra no lo había logrado todavía. Esto era cianobacterias, fotosíntesis en el mar. Y lo preciso que ese oxígeno fue reaccionar con el hierro del mar, obviamente que los continentes tenían otros minerales, y está muy claro lo que están diciendo. Muy buena pregunta también. Pero lo que primero que había a disposición era el hierro ferroso, que se convierte en hierro férrico por esta reacción y empieza a producir estos belts a reaccionar con el oxígeno. ¿Listo? Entonces, gracias. Volviendo a esa pregunta que estás diciendo, yo quiero devolverme un poquito. Entonces volvamos ahí a ese punto, porque es que hay una cosa muy chévere ahí. Tras la pérdida de la atmósfera primaria, se genera una atmósfera secundaria generada por el intenso vulcanismo de gasificación volcánica, acabo de decir. Esta atmósfera contenía un vapor de agua entre 70 y 90%, con un CO2 entre 5 y 20%. El nitrógeno, el dióxido de azufre, el metano, el monóxido de carbono en proporciones normales. El vapor de agua era el gas de efecto dominante, como lo acabo de decir. Las temperaturas superficiales estaban muy por encima de los 200 grados centígrados. Mire que esto tan hermoso, hermano. A medida que la Tierra se fue enfriando por la disposición de calor y disipación pues, del calor y la creación planetaria y la reducción del volcanismo extremo, la temperatura global cayó por debajo de 100 grados. Ahí es donde empezamos a ver otra Tierra fría. Ya vamos a ver más. Esto sucedió entre 4.300 millones de años y 4.000 millones de años. Esto provocó la condensación masiva de vapor de agua atmosférico, dando lugar a lluvias copiosas, por lo que le acabo de decir. En estas condiciones, el vapor de agua, la presión atmosférica descendió drásticamente. Ya
algo cercana a una atmósfera. Ya estamos casi cercanos a una atmósfera. Así que formó la hidrosfera primitiva. El agua recién condensada no estaba cargada de CO2 libre, sino que el dióxido de carbono atmosférico, al disolverse en el agua, reaccionó para generar, como lo he dicho tantas veces, por eso vimos en el curso anterior, generar ácido carbónico, H2SO3, con un pH entre 4 y 5, lo que les daba un aspecto de color Coca-Cola. O sea, era la reacción había sido tan potente que el mar era de color Coca-Cola. Ojalá estuviera aquí Mario para que nos cuente. El mar era color Coca-Cola. Color Coca-Cola por dos aspectos. Por la cantidad de ácido carbónico y por la cantidad de hierro que se estaba ferroso disuelto. O sea, se estaba disolviendo mucho hierro ferroso. El mar era oscuro, rojizo. Esa acidez de ese mar favoreció la disolución de muchos minerales, silicatos de la corteza primitiva, sobre todo basáltica, liberando cationes como magnesio y calcio. A medida que estas soluciones se saturaban de ácido carbónico, reaccionaban con cationes disueltos para formar los primeros carbonatos, principalmente de calcita y dolomita, que se depositaron en el fondo del oceánico como sedimentos carbonatados. Este proceso fue fundamental para el secuestro temprano del CO2 atmosférico y regular así el clima. Muchos de estos son utilizados en la industria del cemento hoy. O sea, ese evento de esa disolución de CO2 en el agua, creando estos mares Coca-Cola, y de esa reacción del oxígeno con el hierro férrico producido por las ceratóteros, con el hierro férrico, produjo que se asentaron los carbonatos, en los cuales está muy sentada la industria del cemento hoy en día. Bueno, entonces volvamos otra vez, Andrés, a el evento bola de nieve. Entonces, correcto. Este segundo océano fue el que se condensó, y cuando se condensó y se depletó todo el metano hace 2.200 millones de años, entonces se formó la próxima diapositiva, Andrés, la del hielo, la del planeta Snowball Man. Se formó un planeta así. Esto duró 300 millones de años, con unas concentraciones bajísimas de oxígeno. Logra depletarse el metano y dejar el planeta totalmente helado por 300 millones de años. ¿Y qué pasó? Fue el CO2 el que vino a salvar la pelota ahí, porque empezó el CO2 a tomar el control otra vez. Empezó el CO2 a tomar el... Sí. Es un planeta sin continentes todavía, ¿cierto, profesor? No, esto ya es un planeta que empieza a tener pequeños continentes, muy pequeños, como pequeñas islas de movimientos muy rápidos. ¿Me entiendes? Las masas continentales no estaban tan agregadas, pero sí eran continentes pequeños moviéndose muy rápidamente. Es muy buena la pregunta que estás diciendo. Muy buena. Ahora lo vamos a ver una diapositiva, una filmación. Entonces, vamos a la tercera atmósfera. Y ahí fue donde quedamos. Voy a ir tratar de ir rápido para que empecemos el ciclo del CO2. Entonces, ¿alguna pregunta, Carlos? No, gracias. Bueno. Entonces vamos a la tercera atmósfera. La tercera atmósfera. Sí. Carlos. ¿Ya lo vio? Sí, quería preguntar, hay evidencias pues de las, pues evidentemente la vida
siguió prosperando aún en esta condición de bola de nieve, pero quería preguntar por las pruebas. Tenemos, digamos, sustratos en donde se han encontrado pues, cianobacterias que datan de justamente de este lapso de 300 millones de años bola de nieve que dijiste. Sí, hay, en los estramatolitos hay evidencias de 3.500 millones de años y hay evidencias de estos, que eran de aguas someras, y hay evidencias de estos cambios climáticos. No solamente en los sedimentos, no solamente en las relaciones isotópicas, sino que en muchos estromatolitos tienen las huellas de toda esta historia también. Buena pregunta. Ok, gracias. Entonces terminamos la atmósfera secundaria diciendo que los niveles de CO2 en la atmósfera secundaria eran del 80 al 95%, porque luego de que pasa este evento, el CO2 toma el control y era una atmósfera de un CO2 de 80-95%, semejante a Venus, muy semejante. Entonces viene la formación de la tercera atmósfera, que va desde 2.500 millones de años a 541 millones de años. Esa formación de la atmósfera terciaria, el principal evento es como ya dijimos, el gran evento de oxidación. Después la depletación del metano. Vuelvo y lo repito. Es bueno como repetirlo. Con la depletación del metano, las temperaturas globales bajan. El nitrógeno empieza a aumentar progresivamente y ya lo voy a explicar por qué. Y se convierte en el gas dominante. Una atmósfera que pasa a ser más o menos de nitrógeno, CO2 y pequeñas trazas de oxígeno. El oxígeno está muy bajo, como ya dijimos, muy bajo, pero niveles bajísimos. Y en esa tercera atmósfera sucede unos acontecimientos que sí quería resaltar los muchachos. Creo que con esto nos vamos saliendo de esta tercera atmósfera. Hay un evento que quiero resaltar mucho. Hay un evento muy importante, que es la suba del nivel parcial de nitrógeno. En la atmósfera terciaria subió a más del 70%. El nitrógeno estuvo presente desde muy temprano en la historia de la vida, del planeta, disculpen. No formó parte de la atmósfera primaria, pero formó parte de la atmósfera secundaria, producto de la desgasificación volcánica y de algunos meteoritos y cometas que traían compuestos nitrogenados como el amoníaco, NH3. Ese NH3 se convirtió en el nitrógeno. Lo que pasó es que el nitrógeno, que es químicamente muy inerte y estable, no reacciona fácilmente con el agua. Al no reaccionar, permaneció en la atmósfera y se acumuló. Tampoco fue fijado por grandes cantidades por bacterias como bacterias fijadoras de nitrógeno. Solo una pequeña cantidad dentro del ciclo biológico del nitrógeno, muy pequeña cantidad. Tampoco se perdió como se volatilizó hacia el espacio, porque es una molécula que pesa 28, robusta, muy pesada, porque es muy poco susceptible al escape térmico, digámoslo así. El nitrógeno no es que se haya aumentado mucho en cantidad absoluta, sino que se volvió el gas dominante en porcentaje al reducirse el vapor de agua, el metano y el CO2. Algunos estudios en circones, y aquí está la apunta donde tú decías, apuntan a que ya era importante desde el Arqueano. Entonces, el término general es el nitrógeno, entra en el ciclo del nitrógeno por fijación biológica, pequeñas bacterias, desgasificación eléctrica, procesos volcánicos, meteoritos, cometas, etc. La fórmula molecular del nitrógeno es N2 y está unido por un enlace triple. Eso es de lo más fuerte de la naturaleza, eso es de lo más potente. La vida media del nitrógeno en la Tierra es de 10.000 a 100 millones de años. O sea, y otro de las atmósferas terciarias que quiero hablar es otro gas muy importante, que es el ozono. El ozono se produce por la fotólisis del oxígeno molecular,
que es cuando la radiación ultravioleta del sol divide las moléculas de oxígeno las moléculas de oxígeno, pues, en átomos individuales y luego reaccionan con otras moléculas de oxígeno para crear el ozono. A contrario de lo que uno puede pensar, que pueden aumentar en paralelo, al aumentar el oxígeno, están muy desacoplados. Esto es muy importante en astrología, Andrés. Para entender esto mejor, recordemos que las bacterias empiezan a producir oxígeno, las más antiguas entre 3.000, 2.000, 3.200, 2.700 millones de años. Fotosíntesis oxigénica, ¿cierto? Pero el oxígeno no fue consumido por el hierro ferroso, no se acumulaba. Entonces, luego cuando logró acumularse, entonces pudo en realidad el oxígeno empezar a aumentar correctamente. Pero no fue sino hasta en el Fanerozoico, cuando los niveles de oxígeno suben al 21%, cuando el ozono sube suficientemente como para producir protección completa actual. ¿Me pasas una gráfica, Andrés, del oxígeno más para adelante? Otra. Oh, no, atrás. ¿No hay otra atrás? No. Bueno, no. Entonces, porque quería mostrarte la del ozono. Del oxígeno, no, quería mostrarte el ozono. Entonces, pero yo lo explico. Entonces, empieza a subir de verdaderamente el oxígeno, correcto. Pero el ozono se mantiene sin protección, no hay protección nada. Pero solamente cuando el oxígeno sube a determinado valor, es una relación no lineal. El oxígeno sube a determinado valor, el ozono reacciona y sube. No es que hayan subido parejos, sino que están diferencialmente desacoplados. Entonces, en un planeta que empiece con oxígeno, tiene que el oxígeno parece tener un valor crucial, puntual, para que logre subir las proporciones de haber suficientemente oxígeno para que suban las proporciones de ozono. Muy raro, no lo sé por qué. Eso sí sería para preguntarle a esta bioquímica por qué sucede esto. ¿Por qué? Sí. Correcto, esa es la clave, Andrés. Super. La protección, en términos generales, la vida en un principio no tuvo, no se pudo proteger de los poderosos rayos ultravioleta porque en general no tenía la protección del ozono. Pero eso, como lo hemos visto en Amera, también fue importante para esas rayos ultravioleta potentes para la reacción de reacciones químicas y la producción de síntesis de biomoléculas como la formación de aminoácidos y nucleótidos, etc. La vida, al hacerse más compleja, los UV pasaron de ser beneficiosos para hacer las reacciones químicas a dañinos. Digamos que la vida en un principio se protegió de los rayos ultravioleta en el fondo de los océanos. Ahí te explico cómo sobrevivió la vida ya en esos snowball event
en los poros de las rocas, en los minerales, etcétera. Ahí en esos poros se protegía y se hacían las reacciones químicas y la vida estaba protegida ahí. Era una vida simple, pero al ser una vida más compleja, el ozono pues, al aumentar un poquitico el ozono, un poquito, porque esto fue muy poquito, porque los niveles de oxígeno fueron muy bajos, se pudo proteger en aguas someras y entonces empezó a cambiar las cosas. Y con la protección actual, como dice Andrés, pueden vivir en la superficie terrestre por la protección de ozono. Hay trabajos que apuntan a que la explosión del Cámbrico hace 541 millones de años no puede ser exactamente producida por el aumento del ozono y el oxígeno, sino que pudo haber tenido alguna relación. Fue un factor importante. Como también el aumento de nutrientes producto de la ruptura de Rodinia, el supercontinente Rodinia, que aumentó mucho los nutrientes. O sea, la explosión del Cámbrico puede tener que ver mucho con esa protección, Andrés. Entonces, volvamos a la explosión del Cámbrico, vamos a la atmósfera terciaria, cuyo evento principal es el gran evento oxidativo. Perfecto. La magia está en que la atmósfera, de que de alguna manera el CO2, una molécula tan estable, pudo ser utilizada por los seres vivos, no rompiéndola directamente, sino que la reduce paso a paso mediante enzimas y fuentes de poder reductor. O sea, la vida fija el carbono del CO2. Esto es muy importante porque ningún proceso abiótico en la Tierra puede reducir el CO2 de forma suave. Para utilizar el CO2, por eso hicimos esa parte del CO2, usted necesita, para utilizar en la industria, requiere alta energía, presiones altas, como lo dijimos, y catalizadores metálicos muy complejos y reacciones muy complejas para hacerlo. Y la vida lo hizo de una forma, digámoslo, suave, pues, muy ingeniosa, pues, digámoslo así. Y vamos a la atmósfera cuaternaria y con eso terminamos. Entonces, la formación de la atmósfera cuaternaria es desde hace 541 millones al presente. Aquí fue donde se produce el pico de oxígeno, que fue un aumento progresivo. Hace 541 millones, el inicio del Fanerozoico era entre el 10 y 15%, pero hace 800 millones de años apenas fue el 1%. Hace 635 millones del 5 al 10. Hace 541 millones de años del 10 al 15. Hace 400 millones de años del 18 al 20 y hace 300 millones de años del 25 al 33%. Ese fue el momento de más nivel de CO2. O sea, ya la presión atmosférica en la cuaternaria se estabiliza una atmósfera, los niveles de CO2 ya son diferentes y tienen diferentes niveles de CO2. Los voy a citar porque es instructivo uno recordar esto, porque ya estamos en el Fanerozoico. Entonces, en el Cámbrico, digamos que hace 541 millones de años era de 4.000 a 7.000 partes por millón. ¿No? Pucha, 4.000 a 7.000. Antes de pasar la gráfica del Fanerozoico y los niveles de CO2. Entonces, aquí tenemos el anterior, eso. Aquí tenemos el Fanerozoico. Mire al inicio del Fanerozoico. Mire los niveles de CO2. 7.000, casi llegando a los 8.000 partes por millón. Y mire que cuando se bajan las concentraciones de CO2, está tan afinado el clima con el CO2 que viene la glaciación del Silúrico. La primera Ice House. Ahí la ve Andrés. Listo. Y luego el CO2 continúa bajando, tiene una caída y es la Ice House del Carbonífero. Ahí está, 300 millones de años. La que sigue. Mire la que está. Miren lo relacionado que está en esta gráfica, las caídas de CO2 con las bajas en las temperaturas. Y la última es la que aquí casi no se ve, pues. La última es la que nosotros estamos. Mire esta línea punteada que hay aquí. ¿La ve? La línea punteada que atraviesa toda la gráfica. Mire que en los últimos 600 millones de años, el Sol
O sea, el cambio en la luminosidad del Sol no ha tenido ningún efecto sobre el clima del planeta. El planeta ha andado sin preocuparse por el cambio de la luminosidad del Sol en ese aspecto. Y mire otro dato aquí. Bueno, aquí no lo tengo. Sí, otro dato. Mire que durante todo el Paleozoico las temperaturas nunca bajaron de arriba hacia abajo de 8 grados, 9 grados. Mire la estabilidad climática durante todo el Paleozoico. ¿La logran ver? Es una estabilidad brutal. 25 grados lo máximo, 10 grados abajo. Esta es temperatura atmosférica global, correcto. Hoy tenemos 15 grados. Pero eso es increíble. Entonces vamos a mirar, se lo voy a decir como para que ustedes le puedan explicar a los vientos cómo eran las cosas. O sea, hace 542 millones era de 7.000, altísima. En el Ordoviciano, hace 470, 450 millones de años, era 2.500. Más o menos a 5.000 partes por millón. En el Devónico, hace 400 a 300 millones de años, el CO2 está entre 2.000 y 3.000 partes por millón. En el Carbonífero, baja a 300 de 350 a 300 partes por millón. Es una caída brutal. Cae de 300 a 800 partes por millón. Es una caída muy pesada. El Pérmico y Triásico vuelve y sube a 1.000 a 2.000 partes por millón. En el Jurásico, que es la edad de los dinosaurios, hace 200, 145 millones, está entre 1.500 y 2.500 partes por millón. ¿Cómo vivieron los dinosaurios? Vivieron con 1.500 a 2.000 partes por millón de CO2. Exuberante era el planeta. En el Cenozoico, empieza hace 35 millones de años. Una pregunta, paremos ahí. Sí, te quería preguntar, con esa caída tan pronunciada como la estás describiendo y muestra la gráfica, ¿qué explicaciones hay para que el promedio de temperatura pues realmente no haya bajado de los 10 grados centígrados? ¿Por qué explica que sea tan estable ese promedio de temperatura mundial con esas caídas? Ahí es donde vamos a... Es el próximo, ahí es donde usted va a poder hablar de cambio climático. Es el próximo bloque, es el ciclo de CO2. Es que esto tiene que ver con no solamente emisiones de CO2, sino cómo retira el CO2 el sistema. El sistema es muy activo también retirando CO2. Entonces puede mantener las temperaturas constantes, tan constantes, ¿cierto? Porque es que la retirada de CO2, los mecanismos son muy efectivos. ¿Cierto? Ok. Entonces, en el Cenozoico, hace 35 millones de años está entre 800 y 1.000, hace 20 millones de años cuando está en el Mioceno, entre 400 y 600, hace 5 millones de años cuando termina el Mioceno, entre 280 y 300, y en los últimos 800.000 años, y es donde lo vamos a ver muy, muy claro esto, entre 180 a 280 partes por millón. Eso es un ciclo muy, muy, muy parejo, que son las glaciaciones de hace 800, el régimen glacial en que estamos nosotros de 180 a 280 partes por millón de CO2. Entonces, sí. Gracias. Sergio, ¿a partir de cuándo podemos decir de que ya aparecieron como organismos más complejos? Porque al principio nos hablaba de organismos microbianos, pero ¿a partir como de qué época se habla ya de organismos más complejos? No, yo creo que la fauna dicariana, que tiene hace 850 millones de años, empieza a producir ya unos organismos que parecen como unas pantallas, ¿me entiende? Son como una especie como de pantallas, ya unos gusanitos que se mueven en el suelo, ya son celiles, están pegados al sustrato pues, del fondo del mar y se mueven con los nutrientes pasan a través de ellos, no es que tengan mucho movimiento, pero ya son formas esa forma dicariana ya son formas pluricelulares más complejos, y de ahí viene la gran revolución, por ahí por donde está diciendo Andrés, es la fauna dicariana, por ahí por 850, y ya por los 500 empieza la revolución del Cámbrico,
que tiene que ver precisamente con lo que estoy diciendo, con el aumento del oxígeno, en gran parte con el aumento del ozono y los nutrientes en el mar, pues, ¿cierto? Ahí es donde empieza la complejidad, pero el sistema, toda la historia de nuestro planeta se mantuvo muy bajo en oxígeno, muy bajo. Buenas noches, colegas. Lo siento por conectarme tan tarde, pero bueno. Pero complementando lo que dice Sergio ante la pregunta, pues eso es muy, muy importante. Recuerden que el registro fósil es demasiado incompleto. Es más fácil encontrarse un fósil que ganarse el baloto. Sin embargo, hay más paleontólogos que ricos por el baloto. Pero esa fauna a la que tenemos acceso a través de los fósiles de hace 800 millones de años que dice Sergio, obedece principalmente a esponjas de mar. Esos, como dice Sergio, se alimentan cuando el agua pasa a través de ellos, o sea, algo de filtración. Pero lo más interesante de las esponjas es que son animales que no tienen tejidos, es decir, son agregaciones celulares. Como no tienen tejidos, menos van a tener órganos y mucho menos van a tener sistemas. Entonces son organismos que son conglomerados de células. Sin embargo, lo más interesante es que esos conglomerados de células, cada grupo de células tiene una función importante. Hay unas que son sexuales, hay otras que son alimenticias, hay otras que son para formar el organismo en sí, pero son organismos sésiles, organismos tangibles, es decir, uno puede coger una esponja, pero son organismos que no tienen tejidos. Entonces, eso y tal vez algún individuo de grupos parecidos a los nidarios como las medusas o como pólipos estaban ya emergiendo. Ya esos son organismos que tienen tejidos, que tienen órganos y que tienen, pues, en cierta forma sistemas. Pero eso es muy, muy importante porque si bien el registro fósil no nos ofrece un sistema muy completo de organismos, nos da idea de que ya los invertebrados aparecieron casi el tiempo que dice Sergio. Sí, exactamente. Son organismos sésiles que viven en el fondo del mar, principalmente poco profundos, aunque en algún momento ellos se volvieron más profundos. Lo que hablábamos, Sergio, hace creo que 15 días sobre la disponibilidad del carbonato de calcio o de carbono en los grandes fondos marinos, hace que estas esponjas cambiaran sus estructuras de carbonato de calcio hacia estructuras de sílice por la poca disponibilidad de ese carbono a grandes profundidades. Correcto. Correcto. Bueno, entonces, disculpe que me esté demorando mucho esta partecita, ya vamos a empezar realmente a hablar de cambio climático un poquito, pero es importante entender esto. Entonces, mire para que usted vea lo que son los cambios. Mostrame la gráfica anterior, Andrés, la del CO2 en el Fanerozoico. CO2 en el Fanerozoico. No, ¿dónde está el CO2? Eso no, esa. Entonces, mire para que usted vea las caídas. Glaciación Ordovicio-Silúrico, ubicala. La primera glaciación, esa Ice House, era acompañado de esa caída de CO2 ahí. Y esa es el interglacial de esa glaciación, tenía 4.000 a 5.000 partes por millón. Bajo pico glacial, 3.000 partes por millón. Baja de 1.000 a 2.000 partes por millón. Mire, la baja que tiene ahí fue una baja de 1.000 a 2.000 partes por millón de CO2. Glaciación carbonífero. Andrés, eso. Glaciación del carbonífero. La glaciación del carbonífero hace entre 335 y 288 millones de años
inició con 2.000 partes por millón de CO2 y bajó como en pico glacial a 500 partes por millón, una baja de 1.500 partes por millón. Ya vamos a explicar qué fue lo que pasó ahí. Y ya las glaciaciones del Cenozoico, que son las últimas, bajaron entre 180 a 200 partes por millón en los periodos glaciales y venían de niveles de 600 a 800 partes por millón de CO2, para una baja de 400 a 600 partes por millón. Estos serían los niveles más bajos entre todo el Fanerozoico, serían entre 170, 100, no ha bajado mucho de 170, no ha bajado casi a 150. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos ahora sí vamos a empezar el ciclo y espero que les pueda ayudar a ustedes a hablar de... Vamos para la otra gráfica, les explico esto. Andrés, dame la gráfica de glaciación de carbonífero en gráfica. Bueno, la anterior, esa. Entonces aquí está la anterior. Eso, la anterior, Andrés. La de los periodos, aeano, arqueano, proterozoico, fanerozoico. Entonces aquí tenemos los periodos. Entonces volvemos a repetir, como cuando empezamos, aquí debía decir 4.567. Entonces está el aeano, el arqueano, el 2.500. ¿Qué es la transición más importante en 2.500, muchachos? ¿Alguien me contesta? ¿Qué es lo principal de todo esto que hemos visto? El gran evento oxidativo. Cuando las cianobacterias empezaron a producir y subió un poquito el CO2, lo suficiente para depletar el metano y producir una glaciación global. Ese es. Y ya nos metimos en el fanerozoico y ahí estamos ya en los periodos del fanerozoico. ¿Listo? Ahora vamos otra gráfica más adelante, Andrés. Más. Ya vimos esa. Esa no. Otra. Esa todavía no, Andrés. Esa no, tampoco. Esa tampoco. Otra. Que ya hace movernos así, pero quiero mostrarle algo. Otra. Carbonífero. Vamos para el carbonífero, Andrés. Más. Eso. Ahí. Mire. Esta gráfica, esto es muy importante, porque mira, esta es la glaciación del carbonífero. La vida logró producir esta glaciación y ya la vamos a explicar en el ciclo del CO2. La vida produjo esta glaciación prácticamente y la configuración continental. Es una glaciación, la de abajo. La glaciación del carbonífero es la de abajo. Es una glaciación monopolar, no es bipolar. ¿Qué pasa ahí, Mario? Usted ve que no hay un mar intertropical grande, entonces no hay corrientes oceánicas, no hay retirada del CO2. Entonces el mundo es cálido, súper cálido, pero como están en Ice House, se extienden los desiertos enormemente. Entonces mire la cantidad de desiertos en esa glaciación que hay en el carbonífero. Mire la extensión de los desiertos. Y esos desiertos producen polvo. Ese polvo va acompañado de hierro. Cae en los mares, fertiliza el plancton y retroalimenta el sistema hacia mar frío. Sale de esto cuando la configuración continental cambia como arriba y se forma el mar de Tetis. Y al formarse el mar de Tetis ya no hay corrientes oceánicas, pero aumentan mucho más las temperaturas. Ya empieza a haber unas pequeñas corrientes oceánicas. Entonces ya cuando se cierra el mar de Tetis empiezan ya las corrientes oceánicas a retirar CO2. Estos dos son dos momentos de Ice House y de Greenhouse, momento de caída del CO2 abrupta y de Greenhouse. Ahora sí, vamos al bloque, ¿correcto? Entonces, ¿de dónde viene el CO2? Recordamos que la atmósfera primaria era una atmósfera de helio y hidrógeno y no había prácticamente CO2. ¿De dónde viene el CO2 de la Tierra? El origen de la Tierra del CO2 es por desgasificación volcánica. Primera cosa que hay que aprender. Es clave en la atmósfera secundaria.
En el adeano y en el arqueano inicial, el CO2 era emitido por vulcanismo. Volvamos atrás. Adeano y arqueano era emitido por vulcanismo de hotspots. ¿Por qué? Porque la deriva continental, las grandes plumas metálicas y magmáticas, porque no se había establecido bien la dinámica de las fracturas y del movimiento tectónico, de las placas tectónicas. Se había establecido bien, entonces eran puntos calientes. Entonces el CO2 se acumulaba porque no había un mecanismo eficiente para retornarlo al manto, no había un reciclaje del CO2, por eso las temperaturas en el arqueano eran del orden de 200 grados centígrados, porque no había un mecanismo eficiente de que moviera el CO2. El CO2 se acumulaba simplemente porque era un volcanismo de punto caliente. Entonces, conclusión, en un planeta donde haya volcanismo de punto caliente, el CO2 se va a acumular de una forma que no va a permitir el reciclado y va a ser muy difícil para la vida, aunque la vida soporta mucho CO2, como lo veremos adelante, pero para la vida compleja necesita niveles más bajos de CO2. En niveles altos de CO2, la vida compleja es muy difícil que se desarrolle. Puede fijar el CO2 con altos niveles de CO2, pero para que la vida sea compleja, tuvo que pasar lo que dijimos ahora de ese pico de hace 800 millones de años del oxígeno. Carlos, hay una pregunta de Carlos. Sí, profesor Sergio. ¿Cómo es que se pueden alcanzar temperaturas de 200 grados manteniendo agua líquida? Eso es muy importante, porque cuando habían siquiera me dijiste esa pregunta, volvamos para que entendamos esto bien. Mire, recuerde muy bien que cuando teníamos las temperaturas de 200 grados, no eran temperaturas producidas por un gas de efecto invernadero que era el vapor de agua. No se había condensado el vapor de agua. Por eso eran las temperaturas tan grandes. Cuando la temperatura bajó a 100 grados, fue donde se puso la condensación y la lluvia por los 1000 o 10.000 años que les he dicho. Correcto. Es llevar la secuencia. Yo sé que es complicado, es como tratar de llevar la secuencia. Entonces no había agua líquida, todavía sí había agua, pero estaba en materiales hidratados en la corteza, y etcétera, etcétera, pero no había producido el diluvio universal para producir esa agua en los océanos primitivos. Por eso la temperatura era de 200 grados. Y no había una deriva continental y unos continentes suficientemente activos para que pusieran el reciclaje del CO2. Entonces el CO2 se acumulaba y se acumulaba porque no había cómo retirarlo. Es el ciclo del CO2 que nos va a entender, vamos a entender esto bien, muchachos. Yo sé que esta parte, estamos un poco cansados, pero esta parte es la parte crucial de esto. Entonces, solo hace entre 3.500 a 3.000 millones de años, cuando comenzó la tectónica de placas de forma efectiva, empezó el verdadero reciclaje del CO2. La tectónica de placas regula el CO2 atmosférico. Entonces podemos decir con toda certeza que solo el vulcanismo de subducción hace posible el reciclaje del CO2. ¿Correcto? Es la tectónica de placas la que influye directamente en el ciclo profundo del carbono, lo que llamamos retirada del CO2 a largo plazo. La cantidad de CO2 emitida a la atmósfera depende si hay desgregación continental o congregación continental. Muchachos, aquí hay un punto muy importante. Mira, ¿de qué depende de que el CO2, por eso les expliqué el ice house y el greenhouse, los mostré? ¿De qué depende el CO2? De cómo está en la atmósfera, depende de lo que está mostrando Andrés. Si hay desgregación continental o si hay congregación continental. Cuando las placas se disgregan, el CO2 es como se los voy a contar. Y cuando las placas se congregan, el CO2 es como se los voy a contar.
Entonces, cuando las placas se disgregan, mostrame, esa es congregación, mostrame una disgregación continental, Andrés. Ruptura de Pangea, por ejemplo. Ruptura de Pangea, miren la ruptura de Pangea. Ven la ruptura, esa es la ruptura de Pangea. Mire, se están disgregando las placas. Cuando se disgregan las placas, el CO2 aumenta. Las márgenes están muy activas. Hay más dorsales oceánicas activas. Hay mayor superficie de fusión del manto. Hay mayor vulcanismo, plumas mantélicas, magmáticas, etc. Y uno del ejemplo es la ruptura de la Pangea que está mostrando hace 252 millones de años. El aumento del vulcanismo global se activó. Las trampas de Siberia, lo que elevó, también las trampas de Siberia se elevaron, se activaron, lo que elevó el CO2 atmosférico. Ahí fue donde se produjo esa gran extinción del Pérmico hace 252 millones de años. Para asociar esa gran extinción masiva. Correcto. Entonces ahí tenemos el ejemplo de esa. Ahora, cuando las placas se congregan o colisionan, forman supercontinentes. Ahí está una clase, ahí se va a formar Rodinia, ¿cierto? Entonces, cuando se va a formar un supercontinente, ¿cierto? Entonces, el CO2 disminuye, no aumenta como en lo anterior, disminuye. Se reducen las áreas dorsales activas, hay menor vulcanismo global, hay una mayor exposición de las masas continentales, por lo tanto, más meteorización química, especialmente de silicatos que retiran grandes cantidades de CO2. Y ese es el ejemplo que está dando Andrés, que es la colisión de Rodinia que ocurrió. Esa es la de Rodinia, Andrés. La de Rodinia es de 1.100 a 1.000 millones de años. ¿La tenés? La colisión de Rodinia. Bueno. Esa es la de... Bueno. La colisión de Rodinia ocurrió hace 1.100 millones de años y la ruptura fue hace 750 millones de años. Muy parecido a lo que está mostrando ahora, una gran colisión continental que redujo el volcanismo y potenció la meteorización de los silicatos. Se ha propuesto que este evento contribuyó a la glaciación global, Snowball Event, lo que llamamos el evento criogénico, esa glaciación de hace 1.000 millones de años. Cuando las placas se congregan, vamos a explicar, disminuye el CO2. Le estoy diciendo eso, ¿cierto? Entonces vamos a ver al ejemplo de la India. Muy buena la pregunta, porque vamos al ejemplo de la India, Andrés, para que mostrarme la India, el choque de la India. Ahí va. Exacto, ahí va la India, ¿cierto? Es un choque hace 55 millones de años. ¿Correcto? Mostrámelo en una gráfica que lo tenemos también. Listo. Y mírenlo cómo va, cómo se transcurre, entonces vamos al choque de la India. Es un ejemplo de, discúlpenme, es un ejemplo de congregación continental, o sea que disminuye el CO2. Esa es la idea que estamos diciendo, ¿correcto? Entonces, el choque de la India contra Eurasia produjo una congregación o convergencia continental y produjo una reducción significativa del CO2 atmosférico. Este impacto ocurrió hace 50 millones de años, 55, y la colisión marcó el final de la subducción activa del océano de Tetis entre la India y Eurasia y redujo el vulcanismo de Arco en la zona. El choque produjo el levantamiento del Himalaya y creó la meseta del Tíbet, ahí mostrada. Entonces, esto expuso gran cantidad de rocas, como dice Andrés y Orogenia, gran cantidad de limos, expuso todas estas rocas a que fueran posibles, esas rocas fueran meteoralizadas por la interacción entre la lluvia y el CO2, son especialmente de silicatos, que reaccionaron con el CO2 atmosférico y el agua formando bicarbonatos, que se transportan a los océanos y se depositan como carbonatos. Este proceso
Este proceso de meteorización química de los silicatos es una poderosa manera de retirar CO2 atmosférico a largo plazo. Esto produjo el enfriamiento del Oligoceno hace 34 millones de años. Eso enfrió el planeta, esa ruptura, ese evento. Porque hubo exactamente, Andrés, lo que tú dices, una congregación continental. Se crean las orogenias y se expone la roca, se erosiona la roca y va por escorrentía al mar, creando todos estos carbonatos que finalmente se hunden hasta el fondo del océano, serán seducidos en el futuro. Es muy importante entender esto porque usted y yo van a aprender, si yo logro terminar este bloque, van a ustedes ver una configuración continental y usted dice, uy, güey, madre, están en greenhouse, ¿qué está pasando? Entonces nosotros tenemos en este momento una configuración continental de icehouse, pero estamos provocando prácticamente una greenhouse dentro de icehouse. Eso lo vamos a ver a futuro. Sí, pero nos vamos a correr definitivamente, sí, porque por otro lado está el ciclo profundo del CO2, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces queda claro eso entre disgregación continental y congregación continental. Bueno, ahora vamos en materia. Ahora vamos a ver el carbonate silicate cycle. El ciclo carbonatos, sí, para adelante o para atrás, no sé, Andrés. Ese. Vamos a ver este. Entonces, vamos a tratar de entender cuáles son las retiradas de CO2. Ya sabemos que el CO2 se produce por desgasificación volcánica, pero lo que mantiene el clima estable es las retiradas. Entonces, vamos a enfatizar en las retiradas para entenderlas bien, para poder entender bien el cambio climático. ¿Está correcto eso? Entonces, vamos a ver las de largo plazo y las de corto plazo. Entonces, el ciclo inorgánico y orgánico del carbono y su reciclaje geológico, también llamado ciclo del CO2 inorgánico o ciclo del CO2 biológico. Estos están interconectados. Empecemos. Muchachos, entender esto es entender cambio climático realmente. Qué pena ser tan redundante, pero este es un punto crucial en el entendimiento de cómo se regula el clima del planeta. El CO2, y antes va mostrando la gráfica, se disuelve en el agua lluvia y en cuerpos de agua en general, en la sangre. Recuerde lo que lo dijo el médico, se disuelve en la sangre, produce ácido carbono, bicarbonatos y carbonatos, etc. Recuerde, lo mismo pasa en todo líquido, agua, donde el agua interactúe con el CO2, forma ácido carbónico, que es H2CO3. Este ácido carbónico es un poco débil, por eso les decía, la lluvia, siempre que llueve hay un poquitico de acidez, pero es pequeña. Esa pequeña acidez reacciona con las rocas, que contienen minerales silicatados, como el olivino, el feldespato y el piroxeno. En este proceso de meteorización, ese es el proceso de meteorización química, se liberan iones de calcio, Ca2+, y magnesio, Mg2+, y potasio, K, y sodio, Na+, y bicarbonato, HCO3-, que son transportados por la escorrentía hacia los ríos y finalmente a los océanos. En el medio marino, los iones de calcio, Ca2+, y bicarbonato, HCO3-, se combinan para formar carbonato cálcico, CaCO3, que se precipita y se acumula en el fondo del océano, originando rocas sedimentarias. Ya le voy a explicar cuáles son las rocas sedimentarias más comunes, como la caliza y la creta, etc. En determinados ambientes marinos, el carbonato cálcico, CaCO3, puede transformarse en dolomita mediante la sustitución parcial del calcio por el magnesio. En ambientes continentales como manantiales, termales, cuevas, el carbonato cálcico puede precipitar directamente como travertino. Ese es el ciclo inorgánico. Vamos a ver el ciclo biológico, que están muy acoplados. En los océanos, los organismos calcificadores fotosintéticos marinos, como el fitoplancton,
o sea, los foraminíferos planctónicos, algunas diatomeas, no todas, cocolitóforos, algas verdes calcificadoras, algas rojas coralinas, etcétera, reduce el CO2 disuelto y fijan carbono mediante la fotosíntesis. Ellas reducen el CO2 disuelto, forman carbono mediante la fotosíntesis, produciendo materia orgánica y contribuyendo a la cadena trófica marina. Algunos de estos organismos, esto es una parte, ¿cierto? Algunos de estos organismos, como cocolitóforos, foraminíferos y algunos dinoflagelados, además de fijar carbono en forma orgánica, que son dos procesos, ¿cierto? Ahí lo está explicando Andrés, utilizan iones de calcio, Ca2+, y bicarbonato HCO3- disuelto en el agua para construir conchas o estructuras calcáreas de carbonato cálcico, CaCO3. Cuando mueren, caen como lluvia marina al fondo del mar y una vez acumulados en el fondo oceánico por ambos procesos, ciclo inorgánico y ciclo orgánico, son dos procesos que lo acumulan, estos sedimentos carbonatados son subducidos al interior de la corteza y el manto superior, hacia la corteza y el manto superior. ¿Hasta dónde se van a hundir? ¿Hasta dónde se van a hundir? Es la clave de todo del cambio climático. ¿Dónde se van a hundir? ¿Hasta qué profundidad? Recuerden eso, por la tectónica de placas. Allí la presión y la temperatura los metamorfizan y generan nuevas rocas silicatadas. Parte del carbono atrapado es liberado nuevamente en la subducción como CO2 por el vulcanismo de subducción, como hemos dicho, en las dorsales y en las fisuras oceánicas, cerrando así el ciclo del CO2. Tanto el ciclo inorgánico del CO2 como el ciclo biológico son sumidores de retirada de CO2 a largo plazo. ¿Hay alguna pregunta aquí? Mario, ¿está entendido? Está muy complejo, Andrés. Sin preguntas, sin comentarios, todo muy bien. O sea, es, muchachos, que vamos a ver al futuro, es qué tan profundo se hunden lo que va a determinar el clima a largo plazo de este planeta. Porque si se hunden muy profundo, no vuelven otra vez el CO2. ¿Me entiende? Y se pierde de la ecuación. Muéstrame la gráfica final. Conclusión de esto. La final, eso. Esta es la historia del CO2 en el planeta. Miren los niveles que tuvimos y mira que se está perdiendo el CO2. Y eso lo vamos a ver más adelante. Se está hundiendo demasiado profundo. No está saliendo porque las placas no están tan activas. Se están engrosando, están pasando cosas que voy a explicar más adelante que hace que ese se hunda demasiado. Olvídense de todos estos políticos hablando de pendejadas, ¿me entiendes? Suelten todo eso y empecemos de nuevo esta vaina, aprenderla como se debe hacer. Eso es pura paja que huevones que quieran hablar huevonadas ahí. Bueno, en todo caso. Sí, miles de millones de años, sí. Sí, nosotros somos la última partecita de esa pauta. Es que casi no se ve ahí. Es que es muy difícil vernos a nosotros ahí en esa pauta. Muy difícil. Muy difícil. No, ya no vemos a ver en el ciclo profundo del CO2. Vemos si por la vida vamos a ver cuánto resiste la fotosíntesis de CO2 máximos, mínimos, cuánto resiste la vida de mínimos. La vida es muy tolerante a máximos de CO2, muy intolerante a mínimos de CO2. Por debajo de 150, 120 partes por millón colapsa la fotosíntesis en el planeta Tierra. Pero eso lo veremos después. Sí, Sergio, es que estoy aquí muy angustiado con todo esto. No, es que viendo esa gráfica, ese es un fenómeno entonces irreversible o qué, o sea, no es mucho lo que se puede hacer. Sí, es un fenómeno irreversible. No se puede hacer por eso.
Porque todas esas Porque campañas, geológicamente tiene que ver con el movimiento de las placas. entonces todas esas campañas que se hacen de cambio climático y eso, pues entonces en un momento determinado no servirán tanto, ¿qué? No. Si usted es un político del futuro, si usted es un político del futuro realmente pensando en la humanidad y decir, ¿qué vamos a hacer con la caída del CO2 que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Es muy diferente. Correcto, Andrés. Cuando yo digo que qué vamos a hacer, hablo de 50.000 años. O sea, es una cosa absurda, ¿cierto? No, es una cosa absurda de tiempo. 50.000 años, pues, entre comillas, 50.000. Sí, pues sí. De eso lo vemos después. Entonces, ¿cómo se introduce el CO2 a la atmósfera? Por desgasificación volcánica. Miramos algunos eventos de desgasificación volcánica importantes que han introducido grandes cantidades de CO2. Miremos las trampas de Siberia en Rusia. Andrés, 252 millones de años. Final del Pérmico. Esto condujo a una extinción. Rusia, ese es India. Rusia, estas son las trampas del Deccan en Rusia. Esta es una provincia mantélica. De cuenta, esto es un volcán, esto es una herida en la tierra del tamaño de los Estados Unidos. Usted se cansa de imaginar la brutalidad de CO2 que produjo esto. Sin embargo, les mostré un gráfico de todo el Fanerozoico. Y esto fue hace 252 millones de años. Fue en el Fanerozoico. Y les mostré una gráfica del Fanerozoico donde no ha fluctuado más de 8 grados arriba de hacia abajo. Mire pues cómo las retiradas de CO2 están bien efectivas a través de las corrientes oceánicas y todo, que lo vamos a ver. Pero mire este evento. Ese es un evento dramático. Después lo vamos a ver con detenimiento. Y vamos a las trampas del Deccan en la India. No ocurrieron al mismo tiempo. Esa fue cuando hubo la extinción de los dinosaurios hace 65, 66 millones de años. Parece ser que el mismo impacto encendió las trampas del Deccan. Eso fue hace 66 millones de años en la India. Es brutal. Otra muy importante, la provincia basáltica del Columbian River en los Estados Unidos hace 17 a 15 millones de años. Entonces fue un evento tremendo. Hay otros como el Carro Ferrera en Jurásico de 183, el CAM en Centroamérica y el OTAN en Java en el Cretácico hace 120 millones de años. Esos son emisiones de CO2 inmensas. Otra emisión de CO2 muy tenaz es estas son a largo plazo, digámoslo así, se mantienen en el tiempo. Estas son a muy corto plazo, son pulsiones, como son los supervolcanes, como son el Toba de hace 74.000 años, el Yellowstone de hace 600.000 años, el Taupo, el Aira, etc. Esas emisiones de supervolcanes son rápidas. Otros que también producen grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, estoy viendo los eventos que producen, es la desestabilización de hidratos de metano. Recuerde que les conté que cuando se desestabilizan los hidratos de metano del permafrost o del Golfo de México, ese metano reacciona con el oxígeno rápidamente. Si reaccionó con niveles bajísimos en aquella época de oxígeno, ahora con los niveles del 21% reaccionan bravo, pero se convierten en CO2 más agua, otro gas de efecto invernadero. Entonces, esos deshidratos de metano producen grandes cantidades de CO2. Parece ser paradójico. Usted dice, se produce un evento de desestabilización de hidratos de metano. Tiene que ver con aumento del CO2. Y dice, pero si fue el metano, no, es que eso se convirtió rápidamente en CO2 y agua. ¿Qué sucedió esto? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió esto? Hace 55 millones de años, Mario, sucedió un evento como este que se llama el PETM,
máximo térmico paleoceno-eoceno se produjo, según los últimos estudios, por una desestabilización de los castratos de metano que produjeron grandes cantidades de CO2 atmosférica. No el metano, sino la reacción del metano con el oxígeno, la que subió los niveles de CO2. Y ese fue ese máximo térmico donde aparecimos los primates. ¿Listo? Sergio. Sí, una pregunta. Cuando se dan estos eventos de altísima emisión de CO2 y se correlaciona con los cambios en las diferentes formas de vida, ¿qué se encuentra? ¿Cómo reacciona la vida a esos extinciones? Se encuentra, Mario nos puede decir extinciones. O sea, por ejemplo, la extinción de hace 252 millones tiene que ver con una subida. Todas las extinciones prácticamente, excepto la de los meteoritos, casi todas las extinciones masivas tienen que ver con eventos de aumento del CO2. Esas trampas del Deccan, las trampas de Siberia, cuando se prenden las trampas, son eventos muy dramáticos de CO2, que la retirada de CO2 es tan efectiva que ya lo vamos a ver, cómo se retira el CO2. Ya vimos dos ejemplos, biológico y pues inorgánico y orgánico. Vimos esas retiradas, vemos que esa retirada logra estabilizar el clima de nuevo, ¿cierto? Pero mire que ahí donde está mostrando Andrés, todas esas transiciones, la mayoría de esas transiciones tienen que ver con aumentos en la temperatura global y eventos de desgasificación volcánica grandes. Nosotros posiblemente estamos produciendo ya por un aumento, pues un cambio de la pauta. Es que hemos cambiado mucho la pauta del CO2 en Ice House. Eso lo vamos a ver después. Es abrumadora. Cambio de la pauta. Entonces, los impactos de meteoritos interactúan con las rocas del lugar. Si esas rocas son carbonatadas, como la caliza o la dolomita, o son evaporíticas, como la anhidrita o yeso, el calor del impacto las puede descomponer y evaporizar. Los minerales liberados en cantidades de gas, diversas cantidades de gases, entre ellos el CO2 de estas rocas y dióxido de azufre. Un ejemplo, el impacto de Chicxulub hace 66 millones de años en Yucatán. El lugar era rico en carbonatos y yeso. Pegó donde no debía de pegar. Entonces esos los evaporizó, liberando grandes cantidades de CO2 y dióxido de azufre, y además de polvo y aerosoles, etcétera, que bloquean la luz solar, etcétera, ¿cierto? Eso es un evento grande. Y otro que libera grandes cantidades de CO2 es la oxidación masiva de materia orgánica enterrada, como son los incendios globales. Eso libera mucho CO2. Y lo que nosotros estamos haciendo también. Entonces, muchachos, ya estamos terminando. Recopilemos y dejamos planteado esto, Andrés. Entonces, vamos a ver las retiradas de CO2. Las retiradas de CO2 se dividen en dos: a corto plazo y a largo plazo. Las de corto plazo son la bomba física de los océanos. ¿Cómo está esa? La bomba física de los océanos. Esa. La bomba física de los océanos es a mediano y corto plazo. Lo mismo que la bomba biológica. Y lo mismo que la fijación del carbono por la vegetación. Eso es a corto plazo, ¿cierto? Pero las de largo plazo, que son los que estabilizan realmente el clima, es la meteorización de los silicatos, llamado el ciclo inorgánico y el ciclo biológico, que lo acabamos de ver. Ahí están las dos formas de retirada del CO2. Son las dos partes de cosas. Entonces, los minerales de silicato que se encuentran en las rocas, que se los quede viendo, esos minerales de silicato son el olivino, el granate, el piroxeno, las anfibolas, la mica, la clorita, el talco, el cuarzo, el feldespato y la zeolita.
Y los carbonatos comunes en la Tierra son la calcita, la dolomita, la siderita, la magnesita y la oragonita. Esos son los materiales que están al fondo, ¿cierto? Y vamos a entrar en la bomba física de los océanos. Entonces, ¿alcanzamos a ver la bomba física de los océanos, Andrés? Entonces, hagamos un momentico más y veamos. Porque aquí eso de Mario nos puede ayudar mucho. Yo sé, Mario, aquí es tú. Mario todavía está conectado. Sí. Mario, aquí eso de vos nos vas a ayudar mucho en esto. ¿Listo? Dígame, acá estoy. Bueno, aquí este es tu punto. Entonces, la bomba física de los océanos. Entonces, el CO2 es absorbido por los océanos en superficie debido a la interacción entre el aire y el agua. En zonas donde el agua es fría, y eso lo vimos anteriormente en las propiedades del CO2, tiene a absorber más CO2. El agua fría absorbe más CO2. ¿Listo? Ya que la solubilidad del CO2 aumenta en aguas frías. Al disolverse el CO2 en superficie, las corrientes oceánicas o corrientes termalinas transportan las aguas ricas en el del CO2 disuelto hacia las profundidades. Estas aguas se enfrían, se vuelven más densas y se hunden. Una vez en el océano, se quedan por miles de años. Por miles de años se quedan allá. Haciendo un atrapado de corto plazo o mediano plazo. Porque miles de años es corto plazo comparado con los otros. O sea, el agua fría en altas altitudes disuelve más CO2 que el agua cálida. Esta es la ley de Henrys, que a menor temperatura, mayor solubilidad de gases. Al hundirse estas aguas frías, el CO2 disuelto queda desecuestrado por milenios. En concreto, la bomba física de los océanos es un mecanismo de captura y transporte de CO2 gracias al agua fría que absorbe más CO2. Listo. Ahora. Pero hay que decir, Sergio, que el agua fría a poca presión es pues tiene esa ventaja de poner disponible el CO2, pero el agua fría a mucha presión, como se encuentra en el fondo del mar, pues dependiendo pues de la profundidad, en la medida que va aumentando la profundidad, va haciendo menos disponible el CO2 por todo lo que acabas de decir, las leyes físicas de los gases también, de PV igual a nRT. Entonces, se hace menos disponible el CO2, convirtiendo, como dices, el océano profundo en un sumidero de carbono. Correcto, excelente, Mario, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver, y con esto terminamos hoy, Andrés. Por eso es que necesito la ayuda de Mario. Es la circulación oceánica, el pulso regulador de clima a mediano y corto plazo, que está relacionado con la bomba física de los océanos. Vamos a ver las corrientes oceánicas. Vamos a las corrientes oceánicas. Cuando hay un mar intertropical grande, pueden empezar a formarse las corrientes oceánicas. Pero aquí, mire que aquí no hay un mar intertropical grande. No lo hay, disculpen. No lo hay. Al no haberlo, puede haber una dinámica de corrientes oceánicas. Si la configuración continental cambia, entonces se forma un mar intertropical grande, entonces ya las corrientes oceánicas se frenan. Las corrientes oceánicas se dan en virtud de que haya un gradiente térmico entre el ecuador y los polos y que se mueva la banda transportadora de ese movimiento. Vamos a mirarlo en detenimiento porque aquí es donde yo también lo tenía mal entendido y tuve que revisarlo mucho. Mario, te lo comento porque yo no entendía esto. Me costó mucho entenderlo. Las corrientes oceánicas termalinas son impulsadas por el gradiente térmico entre el ecuador y los polos, como lo acabo de decir. Funciona como una cinta transportadora que llevan aguas superficiales cálidas menos densas y más salinas. Oiga, llevan aguas superficiales cálidas menos densas
y más salinas. Menos densas y más salinas. Vamos a resolver esto, porque aquí es donde está la clave de esto. ¿Cómo así? Aguas superficiales cálidas, menos densas y más salinas. O sea, si las aguas superficiales están cálidas, pues se supone que hay mucho, y son muy salinas, son mucho más densas, ¿cierto? Pero déjenlo en el interrogante ahí. Por evaporación. Entonces llevan aguas superficiales cálidas, menos densas y más salinas por evaporación, desde el Ecuador hacia las altas latitudes. Durante el trayecto, estas aguas se enfrían, aumentan su densidad y en las regiones polares se hunden para formar aguas profundas. Después emergen de esas aguas profundas, más frías y menos salinas y más densas que las superficiales del Ecuador. Estas son arrastradas por las cintas transbordadas hacia latitudes bajas, donde reciben calor, se vuelven menos densas y más salinas, completando el ciclo, reiniciando pues el ciclo. Un aspecto fundamental de estas corrientes es el aspecto que se estoy hablando de retirada de CO2. ¿Cómo es la retirada de CO2? Antes de explicar esa parte que les quedó con incógnitas. Cuando el gas interactúa con el agua, se forman distintas especies químicas, como hemos dicho siempre. Ácido carbónico, que es efímero, bicarbonato, la forma dominante en el mar, carbonatos y una pequeña proporción de CO2 disuelto, que es la que ha hablado Mario, y muy importante con respecto a cuando hablemos de la vida. En aguas frías y agitadas por los vientos, la solubilidad del CO2 aumenta, lo que favorece su captura. En zonas polares, el enfriamiento y el incremento de la salinidad es debido a la formación de hielo marino que expulsa las sales y vuelve las aguas superficiales muy densas. Eso lo debe saber Mario muy bien. Estas masas cargadas de carbono inorgánico disuelto se hunden y forman aguas profundas, que también se enriquecen en carbono gracias al ciclo biológico del carbono. Esta descomposición de la materia orgánica que desciende de la superficie libera aún más CO2 en la profundidad. El carbono puede permanecer en el océano profundo por 500.000 años hasta que la circulación termalina lo devuelva a la superficie. Al emerger a la superficie, la concentración de carbono inorgánico disuelto suele ser mayor que la de la atmósfera, obvio, lo que provoca el flujo neto de CO2 hacia el aire. O sea, sale CO2 hacia el aire, literal, de este ciclo del agua. Si la circulación oceánica se frena o se debilita o se interrumpe, el CO2 queda atrapado en el océano profundo. La atmósfera se depleta de CO2. Esto provoca una baja en las temperaturas globales. O sea, si cambia la... y ahora vamos a explicar esto mejor para entenderlo, Mario. Porque les dejé una incógnita ahí. Vamos a entenderlo mejor. Estamos tratando de entender la dinámica de las corrientes del Golfo, por ejemplo. La MOC. Hay que tener en cuenta que es un balance entre variables. El agua caliente es menos densa que el agua fría. Una variable. El agua caliente es menos densa que el agua fría. ¿Sí o no? A mayor salinidad, más densa es el agua, porque contiene más solutos por unidad de volumen. Correcto. Las aguas tropicales son más salinas por la mayor evaporación. Las aguas polares son menos salinas, hay menos evaporación, llueve más. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que el efecto de la temperatura es más fuerte en tanto a la densidad que a la misma salinidad. Ahí está el entendimiento de la corriente oceánica. Es más poderoso que la salinidad en cuanto a la densidad del agua. Y eso es lo que hace posible esta vaina. Sí, pero hay que, eso es totalmente cierto con respecto a cómo se explica eso, pero otra explicación para ponerlo un poco más claro
es que cuando se evapora el agua en el trópico, sí aumenta la salinidad, sí aumenta la temperatura y por ende, ahí como acabas de decir, Sergio, la temperatura hace que disminuya la densidad, aunque haya mucha salinidad. Pero entonces, la cuestión es que el agua en el trópico va ascendiendo desde la profundidad, porque en la profundidad está fría. ¿Por qué va ascendiendo? Porque como se mueve por dos razones principales, se mueve hacia un cinturón de agua caliente hacia las zonas subtropicales y polares, o se tiene que recuperar ese volumen de agua cuando se evapora en el trópico. Entonces, como tiene que recuperar, jala agua del fondo. Y como Ah, el agua del fondo es más densa porque es más salina, ahí es donde sube el agua por efecto de la temperatura, porque se mueve el agua y no puede quedar un vacío ahí encima en la superficie. Entonces, como lo dices, es un cinturón que una, un grupo de moléculas jala la que viene detrás de ellas y así sucesivamente, sea que comience ese grupo de moléculas en el trópico y que se vaya hacia el subtrópico o hacia el polo y ahí se vuelva más profunda y más densa y se vaya por debajo, todo eso, un grupo de moléculas va jalando la de atrás, sea entonces que vaya por debajo o sea que vaya por encima de la superficie del agua. Entonces, eso es lo que hace pensar que está jugando sucio la temperatura a la salinidad. La salinidad sí aumenta la densidad del agua, pero como no puede quedar un vacío ahí encima en la superficie, al evaporarse o al moverse el agua hacia los subtrópicos, entonces ahí es donde se arrastra el agua del fondo, que es más densa. excelente, excelente. Hágale. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Pues del mismo modo que surgieron, moviendo los continentes, Exacto. poniéndole, La herida poniéndole, continental. La herida continental. exactamente, poniéndole barreras y cambiando ese flujo. O sea, esto que tenemos acá no es adrede, es dado por los continentes. De hecho, una razón diferente, no le echemos tijeras, sino unamos una con otra, que es lo que está sucediendo en el Ártico. Como el Ártico se está descongelando, ya por arriba de Canadá hay un canal de paso de agua porque antes era hielo casi que constante y ese hielo era una barrera casi que como la barrera continental que evitaba que se transportara por ahí agua. Como ya se está descongelando el Ártico, se están abriendo canales y eso va a hacer que las temperaturas cambien en unos 2, 3 mil años puede ser, o no sé si soy muy optimista, pero eso va a hacer que esos cinturones se peguen unos con otros y aquí es lo que el efecto contrario lo que dice es Andrés, de que se le eche tijera, pero igual se puede echar tijera también a, por ejemplo, a la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es la corriente que saca tanto aire caliente como agua caliente del Golfo de México y es la responsable de la temperatura de el noroeste de Europa. Es decir, las islas inglesas no llueve, pues no hace tanto frío o más bien no neva tanto como debería nevar, están más al norte incluso que Noruega, que Suecia o que algunos otros países e incluso no neva tanto. ¿Por qué? Porque esa corriente del Golfo, tanto aérea como marina, es la que controla la temperatura del noroeste de Europa. Entonces, si le echamos tijera, los inviernos van a ser mucho más fuertes en Europa y tal vez nuestro norte de Sudamérica va a ser mucho más caliente que lo normal.
Unas tijeras podrían ser, yo, yo pienso que más que unas tijeras, el CO2 está haciendo es como de pegante, uniendo diferentes cinturones. Unas tijeras pueden ser una glaciación que rompe los cinturones. Pero es que mira, la imagen que tenemos, pues realmente no se muestra en el paso Drake, que es entre Sudamérica y Antártica. Ahí no muestra, pero ahí también hay una corriente muy fría. Esa corriente fría también alimenta esa corriente azul, que es la banda, el sur-sur-sur que se muestra ahí. Está conectada. Entonces, si hay una glaciación, ¿qué pasa con esa banda que pasa entre Sudamérica y la península antártica? Todo eso se congela. Por lo tanto, el agua se desvía hacia el Pacífico Norte, hacia el norte de Sudamérica. Y eso hace entonces que el norte de Sudamérica pueda ser mucho más frío, mientras se va calentando en el centro del Pacífico americano, digámoslo así. Entonces, el que se cierre por una glaciación ese paso Drake entre Sudamérica y la península antártica hace que mucha temperatura de Sudamérica, incluso en Norteamérica, cambie totalmente. Excelente, excelente. Bueno, entonces ya estamos llegando al fin. Con este bloque terminamos. Yo quiero responder la pregunta a Andrés. Mira, Andrés, ¿por qué tenemos este patrón? ¿Cuáles son los eventos que no tienen este patrón? Los eventos que no tienen este patrón es que por casualidad y por el deriva continental, no es, no es nuestro Dios, no es el Señor Jesús ni nada de eso, cogimos esta configuración continental y una masa continental se ubica en la parte sur y se produce una corriente circumpolar antártica que tapona la Antártida y deja que se acumulen hielos, por un lado. El otro evento importante es el cierre del Istmo de Panamá, que dinamiza la corriente del Golfo. Entonces, es la configuración continental la que posibilita que se activen las corrientes termoalinas en Ice House, porque esto es la configuración de Ice House, porque en Greenhouse las corrientes oceánicas no existen, pero verticales. O sea, de arriba hacia abajo en el mar, por salinidad. Y esto es la corriente más térmica que alina. Y en Greenhouse la corriente, que ya lo vamos a ver, es alina, casi totalmente. Esta es termoalina. Entonces, supongamos que se debilite la corriente del Golfo por derretimiento del Groenlandia, lo que sea, Andrés. Entonces, se puede debilitar un poco y seguramente se enfriará, como dice, ya Inglaterra no tendrá flores y se enfriará toda Europa de una forma brutal. Como la pequeña de hierro cuando se derritió el lago, el tapón, el lago Agassiz en el tapón Laurentino en Estados Unidos, que introdujo grandes cantidades de agua dulce al Golfo. Entonces, si cambia la salinidad, se rentiliza la corriente, pero se rentiliza la corriente, no se interrumpe, porque todavía queda un gradiente muy grande entre el Ecuador y los polos, y porque la dinámica continental sin un mal intertropical grande que interrumpa la corriente, que se muevan los continentes, que interrumpa la corriente seguirá activa. Y puede que suban mucho, este interglacial sea muy cálido y muy largo, pero luego viene la glaciación y la corriente continúa. Pero como dice Mario, cuando la configuración continental cambie y la Antártida se mueva hacia arriba, hacia Australia, por ejemplo, a reunirse con Australia y a chocar contra Eurasia, digámoslo así, la Antártida, chao, ahí sí pues entramos en otro, ya salimos de Ice House y entramos en Greenhouse.
Esto es lo que mantiene el planeta. Exacto. Exacto. Muchas gracias por la atención. Gracias, Mario, a todos. Espero que hemos adelantado un poquito. No, la próxima la mostramos el resto. Pues continuamos. Bueno, Gracias. chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Excelente. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Próxima vez presencial. A todos, muchas Muy bueno. gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Muy bueno, gracias. Buenas noches. Próxima presencial, sí. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias.